Hoy quiero proponerles reflexionar en el momento editorial, por supuesto después vamos a discutir de todas las noticias que son propias de esta coyuntura, pero quería proponerles reflexionar acerca de esta propuesta de Sergio Massa en términos de un gobierno de unidad nacional, de convocar a todos los sectores para construir la Argentina que viene. Quiero reflexionar sobre eso. ¿Qué significa? ¿Por qué de este planteo, según el punto de vista de quien les habla, de cara a las elecciones generales, en el caso que haya balotaje y en el caso que la Unión por la Patria gane esa elección? Bueno, ¿cuál es la Argentina que se está pensando? ¿Y en qué deberíamos poner atención, se me ocurre, como para ofrecérselos y para que lo reflexionemos? Simplemente para eso. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Bueno, les decía hace un ratito, lo habrán escuchado a Sergio Massa, ministro de Economía, candidato a presidente de Unión por la Patria, convocar a un gobierno de unidad nacional en el caso de ganar las elecciones. Lo dijo, aquí la última vez lo hizo con Pablo Dugan, cuando dijo: muchos de los que ahora son mis adversarios políticos, en el caso de que los argentinos lo elijan para conducir los destinos de la patria, estará convocando a distintos sectores. Y uno automáticamente siempre va a creer, como principio, como valor, en la unidad. En la unidad de la mayor porción de los argentinos y argentinas que tengan un mismo objetivo, que tengan una misma mirada de país. Es muy difícil construir una unidad desde la mirada, de una mirada de colonia. Vieron que muchos dicen, hay dos modelos de país. No, hay un modelo de país y hay un modelo de colonia. Y en ese proceso viene disputándose la Argentina y los distintos tiempos históricos. Y uno, si se pregunta, bueno, ¿quién no quiere la unidad de los argentinos y de las argentinas? Y la verdad es que todos la queremos. Ahora, debemos preguntarnos qué unidad. Y quiero ir primero al ejemplo que sucedió cuando se construye el Frente de Todos, allí en el 2019, cuando Cristina Kirchner convoca a Alberto Fernández, se venía trabajando con Sergio Massa y se construye el Frente de Todos. El Frente de Todos resolvió algo, que era construir una unidad electoral. Esa unidad electoral fue muy fuerte, tan fuerte fue que ganó las elecciones y sacó a Macri de la Casa de Gobierno. El desafío de esa unidad electoral era transformarse en una unidad política. Esto exige mucho más. No es ponerse de acuerdo para ganar una elección, no es armar listas para ganar una elección, sino que es acordar en puntos muy concretos de gestión, en puntos muy concretos de disputa de intereses, para construir ese país más justo, más equitativo. Bien, esa unidad política no se logró. La verdad es que ya hemos repasado mucho el por qué no vale la pena volver a esa instancia, pero está claro que fue una gran materia pendiente. Construir síntesis política, construir una mesa de diálogo. Ahora bien, cuando escuchamos entonces que Sergio Massa propone una unidad nacional para gobernar, uno debe recordar lo que fue la construcción de la transversalidad, así se la llamó, que llevó adelante Néstor Kirchner en su gobierno. Fue una transversalidad política que tuvo como eje central una clara conducción política. Y esto que me parece que es importante tenerlo en cuenta si la intención es de volver a construir un espacio que reúna a muchos otros, que no tienen por qué ser del peronismo, ni del kirchnerismo, ni del PJ. La transversalidad que construye Néstor Kirchner era una transversalidad con conducción política. Era, no importa de dónde vienen, no importa cómo jugaron de un tiempo a esta parte hasta llegar aquí, esto en el 2003. Lo importante es que si ustedes creen, tanto como lo creía Néstor Kirchner, que el camino es por ahí, vengan. Era una transversalidad con conducción política. O sea, súmense a este gobierno, pero la política de derechos humanos es esta. Súmense a este gobierno, pero la política económica es sobre todo una política de desendeudamiento. Súmense a este gobierno, pero la política que vamos a llevar en términos de los trabajadores es con paritarias libres, para poder construir ese 50-50. Fue una transversalidad política con conducción política y con un camino claro a recorrer. Por eso tuvo una primera etapa muy exitosa. Después las propias tensiones, por supuesto, de la política, va abriendo los caminos. Pero la conducción política fue central. ¿Qué le pasó a Alberto Fernández? Intentó construir esas grandes mesas de diálogo de unidad nacional, pero preguntándole a todos un poquitito qué querían hacer. Sin conducción política.
Entonces, claro, cuando vos a todos te juntás para que cada uno dé su mirada y en pos de su mirada vamos a construir un país más justo, y bueno, pero para eso tenés que aceptar que hay intereses en disputa. Si no lo aceptás, termina pasando lo que pasó. Muchos se sentaban en la mesa contra el hambre y después los mismos, unos años después, te subieron los precios. Muchos se sentaban para acordar todos juntos en contra del COVID, pero después te salían a combatir las vacunas. Entonces digo, cuando no hay conducción política, la verdad es que la unidad hace agua, porque no hay una síntesis política y alguien que la conduzca. Entonces uno se pregunta, ¿esta unidad que propone Sergio Massa, en algún punto es necesaria? La primera respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ningún radical que tenga una clara memoria y se abrace a lo que significó Irigoyen puede estar en contra de los derechos, todo lo contrario. Nadie que sea de ese origen radical puede creer que hay que destruir la educación, que hay que destruir los derechos que hoy están vigentes, que hay que regalar YPF. Fue precisamente Irigoyen quien la puso de pie. Ningún radical y ningún peronista pueden construir una unidad si no es en base de la defensa de derechos. Y cuando vos tenés enfrente a alguien como Milei, que a lo que viene es a destruir la institucionalidad, a destruir la democracia, vos tenés que construir un frente de unidad, pero que defienda la democracia de verdad, pero que defienda los derechos de verdad. Y este es el desafío. Este es el desafío fundamental. Entonces, los límites, que toda unidad tiene que tener límites, y de hecho los tiene, van más allá de los nombres. Los límites es en función de quiénes están a favor o en contra de defender determinados derechos. Uno puede construir unidad con Gerardo Morales, que reprime maestros, que interviene en su propia Corte Suprema y reforma la Constitución Provincial, y los mismos diputados de ese espacio que reformaron la Constitución Provincial van y terminan siendo supremos de la Corte. El que tiene preso a Milagro Sala, el que, insisto, el que ha reprimido a pueblos originarios, a comunidades educativas, defiende el mismo modelo de país, quiere el mismo modelo de país. Entonces, más allá del nombre, el límite te lo pone esa unidad política. Entonces, bienvenidos los que se sumen, pero bajo la unidad política. ¿Querés un país desendeudado? Sumate, no me importa de dónde vengas, pero si querés un país desendeudado. ¿Querés más universidad pública, más salud pública? Sumate. Pero si vos cuando fuiste gobierno lo único que hiciste fue vaciar la educación y la salud pública, y la verdad es que la unidad suena más a un rejunte para sostenerse. Y ese es el desafío, lo planteo no como crítica, sino como desafío. Porque también, ojo, que se construye otra unidad que se cae con el tiempo, que es la unidad que reparte cargos. Bueno, nos unimos nosotros 5 que representamos una gran porción del pueblo argentino, a vos te doy tal ministerio, a vos te doy otro, a vos te doy otro, y ahí está la unidad. No, eso es un acomodamiento de cargos que los tiene a todos contentos un tiempito. Entonces, insisto, la Argentina, frente a la amenaza del fascismo que representa Milei, no todos sus bastantes son fascistas, pero él sí, y Villarruel ni les cuento, ante eso, claro que la democracia debe pararse. Claro que los dirigentes de los partidos históricos deben decir, a ver, yo tengo diferencias con Massa, tengo diferencias con el kirchnerismo, pero hasta acá, ¿eh? A partir de acá, todos y todas ponemos un dique de contención. Me acuerdo, y no lo estoy comparando, por favor, pero me acuerdo de Alfonsín. Alfonsín, cuando Rico se levanta en Campo de Mayo, si no me equivoco, ese balcón de Alfonsín, donde estaba el peronismo, donde estaba, por ejemplo, me acuerdo de Cafiero, ¿no? Donde estaban esos hombres y esas mujeres que decían, bueno, a ver, no importan nuestras diferencias, vamos a defender la democracia. Y esto conduce hacia ese lugar, porque Milei significa la destrucción de las instituciones de la democracia y sus derechos. Ahora bien, insisto, ojo con creer que por detener lo que significa Milei, podemos entonces juntar todas las partes que hace 3 años atrás nos estaban persiguiendo, nos estaban metiendo presos, digo, ojo, porque si no es un amontonamiento. Insisto, lo planteo como desafíos. A buena hora la unidad nacional, que respeten y que luchen por esos derechos. Esto de permitir
permanentemente ir lavándonos la imagen del pasado como que nadie tiene pasado y mirar de cara al futuro, la verdad que a veces no agrada tanto, pero muchas veces es necesario. Entonces, la clara conducción política y la definición de hacia dónde se va, y a partir de ahí, bienvenida a la convocatoria, a todos y a todas. Súmense los que quieran, pero con un destino claro. No conformando un poquito a cada uno. Al fin y al cabo, a todos y a todas aquellas que se presenten a disputar un espacio de poder para conducir la Argentina, debiera interesarle el bien de su patria y el bien de su pueblo. Quizás el gran problema que tiene la unidad es que hay pocos, muy pocos dirigentes políticos del otro lado, ubicados de la ventana del lado derecho, que realmente defiendan la patria y defiendan al pueblo. No porque lo diga yo, porque lo dice la historia. Entonces, bienvenida a la unidad, pero la unidad de los derechos. Todo lo demás es cuentito. Hay un sector de la población que de alguna manera no está alcanzado por ninguna de las medidas y que hoy hemos tomado la decisión de alcanzarlo. Se trata de aquellos trabajadores informales, lo que llamamos habitualmente los que hacen changas, los que tienen trabajo por su cuenta, y hemos tomado la decisión de apoyar, de reforzar sus ingresos con 2 canastas básicas que de alguna manera representan 47.000 pesos para un adulto en cada uno de los meses, para los meses de octubre y noviembre, que se tramitará desde el día de mañana a través del sistema de ANSES. Bueno, muy buenas noches, queridos colegas. Todos, ¿qué pasó con nuestras colegas? ¿Están ausentes con aviso? No, bueno, tiene eso. No importa, no vamos a pasar el aviso de que están. Pero bueno, todos caballeros, ¿cómo van, Nahuel? ¿Qué tal, Fer? Bueno, a ver, las dos cositas, si quieren. Esto de la unidad nacional que propone Sergio Massa y en el medio de esta medida que hoy tomó, que es importante, que llega a aquel sector que estaba esperando una medida que llegó. Bueno, yo empezaría por lo segundo, que es lo que me parece que está más vinculado a la campaña electoral de cara a seguir, en el caso de Sergio Tomás Massa, teniendo el lugar central de una campaña que indudablemente viene remontando. Recordemos que 3-4 semanas atrás, luego del triunfo de Milei en la primera vuelta, hubo una semana de un silencio atronador que el Movimiento Nacional y Popular estaba deprimido y escondido debajo de una cama. Bueno, 2 semanas atrás empezamos a ver de alguna manera una respuesta, yo creo que es una respuesta claramente peronista, que tiene sectorizadamente claro a quienes se debe beneficiar y obviamente la parte que a mí me parece que falta es quién tiene que pagar un poco este costo que durante los últimos años ha pagado básicamente el Movimiento Popular. Es decir, se está dando recursos, en este caso, a los sectores a quienes no llegaban, a los que no están formalizados, se llegó a los formalizados con algún elemento mínimo 2 semanas atrás, y obviamente este Estado requiere, para ser dinámico y fuerte, que le cobre más impuestos a los que más tienen. Y creo que una de las medidas, hipotéticamente, podría ser volver al impuesto a las grandes riquezas. ¿Nahuel? Bueno, me parece 2 cuestiones. La primera, es interesante pensar esta idea de unidad nacional también como una unidad popular, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre unidad popular y unidad nacional, aunque parecen parecidos? Bueno, la unidad nacional suele ser algo más amplio, pero que muchas veces tiene como núcleo la unidad popular, que quiere decir los sectores que más, si se quiere, son agredidos históricamente por las políticas neoliberales, deciden juntarse y después ampliar, ¿no? ¿Se entiende ese concepto? Como decir, bueno, uno amplía un núcleo duro, porque esa unidad nacional tiene que tener un núcleo, que es el núcleo popular, dinámico, que va por sus derechos, que va por más conquistas sociales, y a eso también se alía a más sectores. Y después también quisiera agregar, Fer, una cosa importante, además de lo que hubo hoy con respecto al aumento para los sectores informales, que también se está discutiendo en el Parlamento, es algo histórico en nuestro país, el tema de la reducción de la jornada laboral. Eso es muy importante. Y esto es algo muy importante, es un debate que se está dando a nivel global, hay países que lo prueban, incluso en los términos más capitalistas del mundo, las propias empresas dicen que es más productivo. Bueno, acá no. Acá no, pero acá no, después siempre, lo vamos a escuchar, acá no. Vamos a ver que como siempre no, la derecha ni siquiera puede reproducir lo que la propia derecha en otros países hace, ¿no? Vamos a hablar de esto. Fue un dato interesante, sí, claro hoy, ¿no? Que sí, también sucedió. Pero además es una discusión que hay que llevarla a la calle, ¿eh?
digamos, hay que empezar a territorializarla porque nos involucra a todos y a todas. Mariano, bienvenido. Hola, Fer, amigos. Yo me preguntaba cuando te escuchaba hablar sobre la unidad nacional y los límites y los alcances de esa unidad nacional. Siempre me llama la atención el rol, por ejemplo, de la Unión Cívica Radical, porque básicamente a ellos es el llamado, ¿no? Uno debería suponer que Sergio Massa centraliza esta convocatoria en un radicalismo que, por un lado, se siente fortalecido por los resultados distritales, pero siempre ninguneado y opacado por la figura de Mauricio Macri. Y yo cuando trato de pensar en este rol del radicalismo tironeado y al mismo tiempo ninguneado, lo pongo en cabeza de Gerardo Morales, ¿no? Que hoy es una figura preponderante por encima del resto, seguramente, quejándose amargamente diciendo que Mauricio Macri es prácticamente el responsable de muchos de los pesares de la situación actual. Y yo me preguntaba, al fin y al cabo, Mauricio Macri es el que rescata del olvido y del olvido de la población a la UCR. Qué cosa llamativa esta, ¿no? Qué síndrome de Estocolmo en el que está inmerso en este momento la UCR, que tiene a su salvador y al mismo tiempo a su condena, que permanentemente lo está ninguneando. Y yo me pregunto cuál sería el radicalismo que querría traer o que necesitaría traer. Por supuesto que en términos de la amenaza que se presenta a la democracia en la figura de Javier Milei, bueno, el espanto va a terminar uniendo a muchos de ellos. Pero al mismo tiempo yo pensaba, ¿qué se puede construir con este radicalismo que no ha dicho nada cuando llegó la hora de recortar derechos, no ha dicho nada cuando estuvo la Gestapo, no ha dicho nada cuando estuvo el espionaje? A ver, dale. No, perdón, dos elementos para sumar al análisis que hacía Marian. El primero es, bueno, hubo dos gobernadores radicales que tuvieron un acto con Massa, Sáenz y Morales, y a su vez, en el radicalismo de la ciudad, hay sectores que están llamando más explícito o implícitamente a votar a Santoro. Es decir, frente a Leandro Santoro, que es hijo, en términos políticos, de Alfonsín, y frente al primo de Jorge de Macri, muchos sectores del radicalismo, bueno, Storani y otros no lo están haciendo explícito, pero hay movimientos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que bueno, también dentro del radicalismo está bien, y yo creo que va a haber una crisis y eventualmente llegar un balotaje, por ejemplo, Massa-Milei. Bueno, vamos a ver, pero el radicalismo primero debiera recuperar sus bases, ¿no? Su sentido. ¿Usted fue radical en alguna época, Facherman? Yo todavía sigo afiliado porque yo quería que le gane de la Rúa a Alfonsín, pero no lo conseguí en su momento, así que ya quedé afiliado ahí. Lo que le digo es, como le digo una cosa, le digo la otra. Esto, ¿se acuerda que en la época de Vita era sidra y pan dulce? Sí. Bueno, 47 lucas es lo que va a salir más o menos en la sidra y en pan dulce. Es lo que estamos haciendo ahora, con una diferencia también que a mí me parece terrible, que es lo de Massa, porque Massa es un muchacho que pintaba para el lado nuestro, no sé, un tipo íntegro, amigo de la embajada, y de repente yo no sé si le pasó lo mismo que al Papa. ¿Qué le pasó al Papa? Claro, vio que Bergoglio era un viejo garca así, ¿no? No, le diga así, y se convierte en el Papa. El teorema y es de bueno, la inversa. se volvió bueno, A la y izquierda, se hizo claro. peronista, no sé qué le pasó, pobrecito. Usted lo lamenta. Bueno, a ver, vamos a ver el informe. A mí me tiene inflado, ¿eh? Pero está bien. Pero lo hizo el 9 de Nepal, claro. Es otra cosa. El 9 de Nepal, ya está, me cambió todo. Sobre Marra, su ser español, Paca Paca y ese enjunje que hizo, a ver. Ya lo dijimos, vamos a privatizar como si privatizaron otros canales de televisión. No está bien ¿Quién lo que tiene van más rating? ¿Telefe, Canal 13 o la TV pública? Pará un poco. ¡Para un poco! Paca Paca es un gran canal en serio, ¿eh? Lo que decís la televisión pública... ¿Sabes lo que me dijo un chico una vez? ¿Y arranca o no arranca? ¿Qué? Que en Paca Paca decían que los españoles eran los malos. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Y los argentinos eran los buenos. ¿Y a vos qué te parece? Que no. Pero qué vocación de colonia, hermano. ¿Vos crees que los españoles eran los malos? Y, digamos, en función de lo que sucedió, de todas las muertes que sucedieron, ¿sabías que Bueno, murió te cuento, yo soy español. Yo también. Y Tengo eso pasaporte español. ¿Y qué nos hace? Mis abuelos son españoles. Yo también. Mis abuelos no eran malos y yo no soy malo. Pero ¿no vas a reconocer, Marra, que murió el 90% de la población aborigen, indígena, desde que llegaron los españoles?
Digamos, llega Es gente... la historia contada de una manera. A mí me la contaron de otra y la tomé de otra manera. ¿Y cómo te la contaron? ¿Que se suicidó toda la gente? ¿Que le regalamos el oro? ¿Que nos compraron el oro? Este es un país que en su constitución nacional recibe a toda la gente que quiere vivir en él. ¿Y qué tiene que ver eso? Ramiro, pero en la no aceptación... Está mal contar la historia. No me gusta cómo está contada la historia. Ah, no te gusta. gusta. La parcialidad que le ponen a Paca Paca. Maravilloso lo del 9 de Nepal, maravilloso. Yo ya no sé si... Algunos me decían, lo hizo a propósito para instalarse. Ahora, podés instalarte de otra manera, ¿no? Bueno, hoy sumamos a nuestro invitado. Qué alegría que esté aquí el querido Tití Fernández. Hola, Tití, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muchísimas gracias por venir. Bueno, salvanos de Marra, por favor. ¿Estaba jodiendo? Y no puede ser. Es candidato a, a jefe de gobierno. Sacó 15, 16% de los votos. Tiene que estar jodiendo. Yo también tengo pasaporte español. Mi vieja era española, de Almería. Yo los quiero mucho a los españoles. Los quiero mucho a algunos españoles de los de ahora, los quiero mucho. A los del 1800 no los quiero. Nos dejaron en bola. El Fondo Monetario Internacional de aquella época eran los españoles y los ingleses, ¿no? ¿Qué sé yo? Qué bajo nivel, ¿no? De algún sector de la dirigencia política que tiene, pero que es votado. Y eso me parece que es preocupante, ¿no? Esto de no saber si lo hace en serio o lo hace por las redes. Mira, yo tengo 72. A mí la historia no me la contaron, la historia yo la viví. Ayer o anteayer creo que Berco estaba haciendo unos gráficos y arrancó por el Rodrigazo. Yo lo viví el Rodrigazo. Tenía comercio en esa época. Estuve creo que 60 días sin vender nada. 60 días. Fue terrible. Después viví lo de Martínez de Oz, viví lo de el querido Cavallo. A los chicos hay que contarles, además del TikTok, hay que contarles un poco cómo se vivió, ¿viste? Los padres, algunos padres que tienen más de 40, 50, le tendría que contar a sus hijos o a sus nietos cómo fue el proceso ese, cómo se vivió, porque se vivió un veranito espectacular. Al principio con Menem se vivió un verano espectacular. Claro. Yo en el 89, cuando Menem gana las elecciones, a los 3 días me internan con 26 de presión. ¿Ok? Yo tenía pequeño comercio en esa época. Fueron 2 o 3 años. Está bien. Se vendió aerolínea, se vendió YPF, se vendió... Si pasaba a tu tía cerca, vendían a tu tía también, ¿viste? Entonces, en el segundo gobierno, yo, que Dios me perdone, yo voté a Menem. ¿Entendés? Y así no fue después. Así no fue después. Entonces, ahora yo digo, hay que explicarle a los pibes cómo fue la historia. Ahora, no estamos explicando mal. Yo a veces la sensación que tengo es que hay una generación que tiene otro lenguaje y que los más adultos no le podemos entrar. Les entró Milei, sin generalizar, les entró Milei. ¿Por qué? Tengo 2 nietos. Sí. 19 y 16. El sábado Mía vino a casa a dormir. Son 2 chicos encantadores. Valentín es un estudiante espectacular, va a ser un abogado bárbaro, estudia, es un fenómeno. Mía también va a ser, son chicos muy bien educados, chicos muy obedientes. Pero Mía llegó, mi señora la fue a buscar porque fue un cumpleaños. Mi señora la fue a buscar, ponerle 1:30, 2 de la mañana, y estuvo hasta las 5 de la mañana. TikTok. Y en el TikTok no te explican, viste, que con la dolarización te vas a la mierda. Yo creo que mi nieto y Mía saben que los españoles de 1810 eran malos. Los 1810, 1820 no eran buenos. Que los buenos son los que vinieron, nuestros abuelos, nuestros viejos. Realmente a mí me preocupa mucho el nivel de... Vos ves Juntos por el Cambio, fueron gobierno, 4 años. No fue un buen gobierno durante 4 años, fue muy mal gobierno. Nos fue muy mal, nos dejaron endeudados hasta las bolas. Y el único argumento que tienen, lo tenía Larreta. Larreta desapareció porque perdió las PASO, era vamos a terminar con el kirchnerismo. ¿Cómo
¿Cómo hace para terminar con alguien que en cualquier elección saca arriba de 30 puntos, 25, 30 puntos? Es imposible, es como que el domingo juegan River y Boca y vos decís, bueno, uno de los dos gana y dice, como le gané, termino con el otro. No podés terminar con el otro. El otro va a seguir queriendo lo que quiere, pensando como quiere. No te dan argumentos, no te dan, se odian, porque se odian, entre Larreta y Bullrich no se podían ver. Hoy se sacan una foto, se empezaron a preocupar porque se ve que los números no les dan bien y ya hoy hay una foto juntos. Vos ves la foto esa y ves las caras de Grindetti, de Bullrich, de Larreta, creo que estaba Ritondo y Santilli y Diego. Y no son caras de tipos felices que están sacándose una foto para tratar de apoyar una causa. Vos fíjate que ahora se está discutiendo, ahora creo que hay un informe y lo podemos pasar, se está discutiendo esto que sumaba Nahuel en torno a ver si no hay que reducir los días o los, de trabajo o las horas, ¿no? Y yo decía, hay que territorializarla esta discusión, porque a veces me parece que nos falta cierta discusión política. Cuando uno escuchaba hoy a muchos de los representantes de la UIA hablar en la comisión sobre lo que podía significar esta ley, la verdad que uno dice, es muy difícil que un trabajador pueda votar esa síntesis política. Vamos a escucharlo, a ver si los tenemos y después lo charlamos. Probablemente haya que ponerle muchísima más dignidad, que hacerlo mucho mejor, que generar un mejor clima en el lugar de trabajo. Y esto no necesariamente se logra limitando la jornada, por ahí es al revés. Porque la limitación de la jornada, ¿cómo será? Yo limito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? O sea, ¿está mal trabajar? ¿Estamos en contra del trabajo? ¿Para qué? ¿Para ir afuera? La pregunta es si realmente entendemos que hay que limitarlo de nuevo, porque es como si uno dijera, yo peleé por esto y lo conseguí, pero una vez que lo conseguí sigo peleando. Y así no terminan más las guerras. Fíjense si empezamos a debatir de nuevo los límites internacionales. Pasa, está pasando en algún lugar de Europa. Bueno, hay algo, Mariano, ahí de lo que se discutía. Me causa gracia, dice, ¿trabajar menos para qué? Para hacer otras cosas. Para descansar, para el ocio, vivir. ¿no? Para vivir. Importa? Para vivir. ¿Qué te importa? Además. ¿Por qué tendrías que dar explicaciones de para qué querés tener más vida? Yo me ponía a pensar recién mientras escuchaba a Julio Cordero. Julio Cordero es uno de los encargados, vicepresidente del Departamento de Legales de la Unión Industrial Argentina y el responsable del área de personal de jurídicos del Grupo Techin, es decir, la nave insignia del empresariado argentino. Yo me ponía a pensar mientras lo escuchaba a Julio Cordero, si reemplazás por un momento el debate y en lugar de jornada laboral decís esclavitud. Bueno, ¿y para qué quieren sacarse los grilletes? ¿Para qué quieren correr por los algodonales estos negros? ¿Qué es lo que les gustaría hacer? O cuando también en otro tramo de la discusión decía, por ejemplo, ¿qué quieren? ¿Más derechos? ¿Qué va a venir después? Bueno, quiero destacar a nuestro colega Nico Fiorentino, que hizo estos extractos del debate parlamentario hoy en la comisión, porque en definitiva muestran que esta es la categoría que tiene el empresariado argentino. Muchas veces se asocia, desde mi punto de vista, muy torpemente, brutalmente, el sector privado con la eficiencia y el sector estatal con lo retardatario, lo ineficiente, etcétera, etcétera. Si este personaje llegó a los cargos de jerarquía que tiene hoy, que ostenta en la Unión Industrial Argentina, que ostenta en el Grupo Techin, insisto, es porque evidentemente pudo escalar en esas dos entidades y nadie percibió que fuera algo irregular en el medio del camino. Vamos, ahora lo quiero escuchar a Nahuel y a Tití sobre esto. Vamos a ver, porque hay más diputados que se expresaron hoy en esta comisión que está discutiendo la jornada laboral. Se terminará consensuando un proyecto que seguramente va a estar cerca de las 40 horas y no de golpe hacerlo, sino en distintos años, como se ha hecho en varios países, pero me da la impresión de que efectivamente algo que es lógico, es razonable, es otro tipo de trabajo. Hoy se puede bajar la cantidad de horas de trabajo y aumentar la productividad, la tecnología juega a favor, hay varios países que lo han hecho, nuestro país ha quedado desfasado, entiendo que efectivamente en las próximas semanas vamos a tener un dictamen favorable. Si se aplica esta medida en las grandes empresas,
de Argentina se pueden crear 1.100.000 puestos de trabajo ya mismo, ¿no? Es decir, 1.100.000 puestos de trabajo. Y obviamente los empresarios van a decir que no se puede realizar, ¿no? Y sin embargo, te doy el ejemplo de los trabajadores del subte, por ejemplo, que consiguieron hace ya muchos años las 6 horas de trabajo. Ahora tienen otro reclamo para reducir la semana laboral por el tema de la exposición al asbesto, que es cancerígeno. Pero en ese momento, Rogio, que estaba a cargo de la concesión, después de que se conquistaron con la organización, con la lucha de los trabajadores de las 6 horas, siguió con la concesión. Entiendo cosas o que no ocurren en el mundo, que no están disponibles para los seres humanos, o absolutamente tirar los pelos como esto de la reducción de la jornada laboral. Hemos estado discutiendo dolarización sin dólares, hacer cero la obra pública, cosa que no ocurre en ningún lugar del mundo, bajar 15 puntos el producto del gasto público, o sea, eliminamos a las 24 provincias de la Argentina, discutiendo cortarte un cacho de brazo para salir a venderlo a ver si te da de comer. Yo no puedo creer que estemos discutiendo cosas que no ocurren en el mundo, o este delirio de reducir la jornada laboral. Cuando uno observa que en la Argentina desde el 2015 a la fecha ha habido una pérdida de ingreso promedio entre el 22 y 24%, entiende que ese costo ya está absorbido por las empresas porque fue mayor rentabilidad para ellos y menos dinero para los trabajadores. Esto sería una forma también de compensar esa pérdida de poder adquisitivo a través de un derecho que también es plata, obviamente, la generación de un ¿Cómo nos cuesta todo, ¿no, Titi? Es más fácil en este país recortar derechos que avanzar por más y por más. Sí, hay que optimizar el tiempo, ¿no? Y está muy bien que a lo mejor se pueda recortar la jornada laboral, pero, qué sé yo lo miro a Esper. Esper era uno de los tipos que decía que este es el país donde más impuestos se pagan. Y que... sí. La semana pasada en el Congreso tuvo la chance el tipo de darle un poco más de fuerza a lo que él viene pregonando desde siempre. Porque su versito es: hay que bajar los impuestos, es el país más caro del mundo. Hoy, el otro día que tenía chance de votar a favor de los laburantes, bajándole el impuesto a las ganancias, se hizo el boludo. Sí. Y hoy, ahí le estaba pegando a Milei, hablando de que te corto una pierna o te corto un brazo. Hacen política, pero es política para ellos, no hacen política. A ver si se entiende, Fernando. A mí me gustaría a esta altura de mi vida, yo ya subí a la parte de arriba del tobogán y empecé a bajarlo. Entonces, yo lo que quiero es un país en donde la gente se una un cachito más. Yo viví la época en que Balbín lo fue a despedir a Perón el día que lo iban a enterrar. ¿Y lo ves posible esto hoy con los dirigentes que hoy están? Mira, yo soy un Carlito, yo te escuchaba cuando hacías tu editorial. En el año 2015, cuando apenas gana Macri el gobierno, Mario Chela, productor, hermano de Luis Chela, histórico productor de Susana Jiménez, con el que yo había trabajado, Mario Chela, estaba con el gobierno que había ganado las elecciones. Entonces, me dice: mirá, Titi, queremos que haya unidad, queremos que se termine la pelea en este país, y Lombardi quiere hacer unos spots. Y me convenció, porque yo a Marito le creía, ¿viste? Y como un boludo estuve y filmé y hablé de la unidad. Y un día me agarró Daddy, no sabés las barbaridades que me dijo. Me dice: de Carlito para abajo lo que quiera. Y le dije: sabés que tenés razón, soy un boludo, porque yo ya era grande ahí. Yo no podía haber entrado de la manera que entré. Porque yo puse la cara para decir una cosa que era mentira. A los 5 minutos era mentira, porque a los 5 minutos empezaron, todas las promesas que habían hecho no las cumplieron. Y el tema de la unidad la tiraron a la mierda, porque no hay partido que haya hecho odiar a la gente entre sí como el partido que gobernó Macri durante esos 4 años. ¿Nahuel? No, Fer, a ver, pensaba y sumo. Creo que, viste, que es como que el neoliberalismo te plantea una suerte de goce selectivo. ¿Qué te quiero decir con esto? Siempre que hay un tiempo libre de los trabajadores, siempre que tienen el ocio, es sinónimo de vagancia, ¿no? Seguro. Si el trabajador tiene un ocio, tiene tiempo libre, está el mandato de la productividad presente, es un vago, es una persona que no quiere. De parte. Ahora bien, cuando las élites utilizan el mismo ocio, es recreativo, ¿no? Seguro. Van al Malva y es algo que es recreativo, que están haciendo algo extraordinario, que se están conectando con lo espiritual, está bien. Entonces pareciera que hay una idea de que, esto que te decía el neoliberalismo te plantea un goce selectivo, pareciera que hay un enojo cuando hay un goce popular.
Sí, cuando los sectores populares deciden gozar, deciden tener un derecho al ocio, deciden un poco, decía Mariana, hacer con su tiempo libre lo que quieran, parecía que están obligados a tener que dar explicaciones en qué van a usar su tiempo libre, cuando las élites históricamente utilizan ese tiempo libre y paradójicamente parecieran que es algo que están haciendo en términos creativos, filantrópicos. Digo, creo que ahí hay una gran Y agarrate con lo que va a pasar, que ya empezó a pasar hoy, pero a partir de mañana. Con esta nueva, este apoyo que dio a conocer Massa hoy de 94.000 pesos. Ya empezaron con el plan platita. Ahora, la semana pasada no era el plan platita. La semana pasada era, ¿por qué no le ponen plata en el bolsillo a la gente? Porque a la gente quiere la comida. ¿Por qué no? Ahora, le ponen la plata en el bolsillo a la gente. Y esa plata la tienen que poner con un anticipo de ganancias. Y a partir de mañana van a putear, te van a quemar la cabeza. Ahora, sí, perdóname. Mirá, Titi, este mapa, ahora vamos a Jorge Elba, aunque quería sumar una reflexión. Este es un mapa de la jornada laboral en el mundo. En el mundo. Miren, los que están de celeste tienen menos de 40 horas, ¿sí? 40 horas los que están en un turquesita, digamos, ¿no? Sí. Después tenés de 40... Fíjate Canadá. Sí. Fíjate Canadá, 40 horas. De 41 a 47 horas, por ejemplo, tenés Brasil. Sí. Sectores de África también, 48 o más horas, ahí está Argentina, ahí está México, entre otros. Bueno, fíjate sin límite de horas, ¿no? Pero mirá Europa, mirá Estados Unidos. Mirá Estados Unidos. Bueno, hay poco pintadito de amarillo. Hay poco. Bueno, por eso cuando Esper te dice, en ningún lugar del mundo pasa, sí, pasa en casi todos. Sí, ¿sabes lo que sumo? Creo que estamos frente a la oportunidad de ver el actor central en disputa, que son los trabajadores. Uno se pregunta por los trabajadores, entonces dice, bueno, a ver, ¿qué opina la derecha con respecto a que paguen menos ganancias? Está en contra. ¿Qué opina con que trabajen menos horas? Está en contra. ¿Qué opinan con respecto a que los ricos paguen más impuestos? Están en contra. Es decir, eso es lo que me parece que tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque los trabajadores son el 98% de la sociedad argentina. Seguro. 98% formales, informales, familias, jubilados del trabajo, etcétera, etcétera. Quieren negociar para el 2% de la sociedad. Quieren de alguna manera que estas políticas beneficien al 2% y no al 98%. Y ese es el momento, creo, estamos en el momento de poner en evidencia esto. Y me parece que lo que está haciendo Massa en este momento es poner en evidencia esta contradicción. Es el 2%, 3%, que son los que manejan la economía del país. Vos nombrabas a Techina hace un rato, podemos meter a Arcor, son 3 o 4 los que manejan la guita en la Argentina. Esos son los que manejan los precios. Esos son los que te aumentan los precios en la góndola todos los días. Y son los mismos tipos que los colegas que son amigos de ellos dicen hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. Baja un poquito los precios. Ahora te piden que pagues antes el anticipo de ganancias. Y decís, no, pero sí, hombre, sí, lo vas a tener que pagar igual. Si la tenés la plata, si ganaste está demostrado que con la pandemia y en los últimos 2 años tuvieron una rentabilidad que fue mucho más grande que en los años anteriores. ¿Qué te cuesta poner un poquitito para que mejore un poquitito a la gente? Si mejora la gente, ellos van a vender más. Porque si la gente tiene la platita en el bolsillo, esa platita va a ir a la góndola de vuelta. Esto es un círculo. ¿Te puedo hacer una digresión cortita sobre eso? Es muy interesante porque hay un sector, desde mi punto de vista, lamentablemente amplio del empresariado argentino, que puede llegar a suscribir eso, pero necesita que no lo haga el Estado. Necesita sentirse que es ese empleador que de manera unilateral, por compasión, por una actitud de arrojo, por una actitud, pero no dispuesto por el Estado. Es decir, hay una noción del empresariado argentino que está totalmente disociado del Estado, salvo cuando le va mal. Sí, cuando le va mal, ahí sí lo reclama. La gran diferencia que tenemos con Brasil, ¿no? Que tiene una burguesía nacional, un empresariado nacional que prioriza primero su país. Aquí no siempre pasa. ¿Cómo le cae a usted lo de las 6 horas es muy poco. Es muy poco. Además hay que pensar que el obrero en general se siente obrero mientras puede trabajar. Le sacás el código y está como desesperado donde consigo trabajo. Yo no, por ejemplo, yo cierro la empresa, la vacío, pongámosle, pongo la plata en una financiera y puedo estar
años en el Caribe rascándome y no pierdo mi esencia. La masa, esto es lo que ustedes no entienden porque son termos todos, la masa no tiene alma, entonces no tiene a dónde ir a pasearla, a llenarla de arte como nosotros. Fer, ¿sabés qué es lo más importante? Perdóname. Lo más importante de Brasil, son mucho más nacionalistas que nosotros. Claro. En Brasil piensan en reales, no piensan ni en dólares, ni en libras, ni en euros, piensan en reales. Vos vas con $100 a un hotel de Brasil, al conserje, a decirle que te lo cambie y te dice, no, nosotros tenemos reales, no tenemos dólares. Bueno, fíjate, vamos a, mirá, si tenemos que poner como ejemplo a Biden, en los Estados Unidos, hablando con los trabajadores sindicalizados, precisamente sobre este mismo tema. UAW, you saved the automobile industry back in 2008 and before. Made a lot of sacrifices, gave up a lot, and the companies were in trouble. But now they're doing incredibly well. And guess what? You should be doing incredibly well too. It's a simple proposition. Stick with it, because you deserve the significant raise you need and other benefits. Let's get it! Let's get back what we lost, okay? Yeah! We say them, it's about time them to step up for us. Thank you. Bueno, ahí estaba Biden, ¿no? Apoyando a trabajadores sindicalizados. Ahora, nosotros tenemos toda esta discusión y el que mayor porción de votos sacó no discute esto. Es más, todo lo contrario. Te dice, hay que terminar con todo lo que tenga que ver con el Estado. Entonces, una vez se siente que por más que sigamos defendiendo este tipo de propuestas y este tipo de discusiones, por lo menos hasta en la primera vuelta el voto indicó que parece no importar. No, vos sabés que me llamó la atención, mira, para que esté de acuerdo con algo que dijo Durán Barba, pero Durán Barba dijo esta semana algo muy atinado, dijo, yo no entiendo cómo la gente vota a los que la quieren hacer sufrir. Sí. Porque tanto Milei como Bullrich hablan de quitar derechos, de cerrar ministerios, de echar gente, de que se terminen los privilegios. Y entonces, ¿qué te dan? El odio. Salvo que el odio sea mucho... Sí, no, el odio es terrible. El odio es buenísimo. El odio es terrible. No, es lo mejor que hay el odio. ¿Por qué? Porque permite que la sociedad pelee entre sí, y entonces con un pueblo desunido uno hace lo que quiere. Sí, pero el odio es lo que nos está haciendo mierda como país. Es lo que yo digo. Nos está haciendo mierda como país. Sí, lo que yo comparto lo que dice Tití, pero ahí también me pregunto si sobre todo mucho más en Milei lo veo que en Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio está todo el tiempo hablando de la idea del sacrificio, que 10 años de ajuste hará. Milei, aunque todos sabemos que es una ilusión, un espejito de color, cuando te dice, con la dolarización te resuelvo el problema de la inflación. Entonces ahí también hay una esperanza en los sectores que lo votan. O sea, no es que solamente hay un odio, sino que también decir, bueno, para bien o para mal, este tipo me va a resolver la dolarización. Cuando él le echa la culpa a un determinado sector, que es algo que siempre la derecha es muy cínica y hace bien, dice, bueno, para que a vos te vaya bien, a este sector le tiene que ir mal. ¿Quién es ese sector? No sé, la casta política, los trabajadores del Estado, no importa, porque le habla a todos los que no son trabajadores del Estado. Entonces, ahí hay como un juego que para mí incluso Milei, dentro de sus narrativas, hasta es un poco más audaz que Juntos por el Cambio, ¿no? En esta idea de que te plantea una solución ficticia, lo que uno quiera, pero bueno, solución al fin. Un verso nuevo, el tema de la casta, que lo impuso, perdón, que lo impuso Milei. Ahora te habla de casta y se junta como arreglo nuevo. No jodamos. Quisiera hacer un recorte más que me quedó de la intervención de este hombre de la Unión Industrial y de Techín en el debate en diputados, que creo que es muy ilustrativo de las cuestiones culturales que también estamos debatiendo acá. En un momento, Julio Cordero dice, lo que no se está debatiendo en este ámbito donde hablamos de la jornada laboral es que cuanto la gente más trabaja, mejores vínculos genera, es decir, la gente hace amigos en el trabajo. Y yo me ponía a pensar qué le pasa por la cabeza a toda esa gente que tiene soluciones espantosas para buenas intenciones. Por ejemplo, aquellos que dicen, bueno, para sacar a los chicos de la calle, pongamos la colimba de nuevo. Pensaba eso. Y por otro lado también pensaba, ¿qué dirá ese mismo Julio Cordero, en teoría especialista en derecho laboral, cuando esos trabajadores que empiezan a llevarse bien en su lugar de trabajo deciden sindicalizarse y deciden empezar a hacer reclamos? Quiero sumar una cosa, Fer, ahí, que en el caso de Milei tiene un enemigo, el enemigo es la casta. En el caso de Juntos por el Cambio tiene un enemigo, que es el kirchnerismo. Y esto ha demostrado
incluso en el caso del fracaso de Larreta, de que este país necesita también tener, no me digo en términos de odio, digo en términos de clarificar contra qué se pelea. Creo que hay un problema de la tradición nacional y popular que no ha posicionado quién es el adversario político para desenmascararlo, que es claramente estos sectores que se niegan a la distribución de derechos. También hay un problema con... Yo vivo en Caballito. En Caballito hay mucha gente, clase media, ¿viste? Como somos todos ahora. Ya la clase media pasó a ser clase media, pero tirando un par de escalones para abajo, ¿no? Pero muchos de mis vecinos quieren ser de los otros. Claro. Quieren ser aspiracionales. Pero no te la van a dar. Te lo juro que no te la van a dar. Te la prometen, pero no te la van a dar. Se la van a quedar ellos. Si vos no laburás, no te van a dar nada. No te van a dar nada. Vas a seguir siendo igual o más pobre. A pesar de todo esto, ¿tenés esperanza con lo que viene? Sí. Están haciendo bien. Y yo creo que la gente al final se va... Queda poco tiempo. Hay que hacer bien las cosas. Los debates dicen que muchas veces no sirven. Ojalá sirva. Ojalá sirva. Me gustó lo de querer unir distintas agrupaciones o que haya gente que esté indecisa, que no sabe a quién votar. Massa creo que es un tipo que une a la gente. Me parece que hasta acá me gusta la campaña que está haciendo. Está poniendo platita a la gente en el bolsillo. Habría que frenar los precios. La verdad que el tema de los precios, el tema del dólar también yo sé que ese es un manejo que a lo mejor es complicado. Sí, es muy difícil. Habría que ver cómo se frenan los precios, porque es cierto, todos los días, te duele, ¿viste? Cuando vos vas a comprar, y qué sé yo, que un kilo de asado te cueste 2 lucas y media, 3 lucas, es doloroso cuando vos agarrás. El otro día encontré un ticket y hace 1 año y pico, 2 años, 240 mangos, ¿viste? Entonces, convengamos que tampoco tuvimos el gobierno que está terminando, no fue el mejor gobierno que esperábamos. Tití, un placer, muchísimas gracias por haber venido. Un gusto, gracias por la invitación y muy buenas noches. Gracias. Bueno, y nos despedimos, nos encontramos mañana a esta misma hora, en realidad a las 11, para hacer otra vez Sin Lugar para los Débiles. Gracias, chau, hasta mañana.